espiritual que Hashem tiene para su vida. Breve. Le dice que a la gente del Instagram que estamos retomando la segunda parte, por favor. Ok, estamos retomando entonces lo que les estaba diciendo anteriormente, porque recuerden que estamos con Instagram y con ustedes. Parte 2. Bien, entonces decía que nosotros tenemos esa lucha constante con el Yeser Hará. Y la única forma de vencerlo es que cada día nos fortalezcamos, nos alimentemos con la palabra, con todo lo que tiene que ver con la parte espiritual. Cuando usted reciba sus 3 comidas diarias, recuerde, cuando va a tomar desayuno, ¿qué fue lo que hice yo para mi vida espiritual hoy en la mañana cuando me levanté? Me dediqué, me aparté a estar con el Eterno, a darle gracias por el nuevo día, a poner este día en sus manos, a depositar mi confianza en Él, a pedirle que me ayude a llevar a cabo todos los planes que tengo para el día. Me acerqué a tener esa intimidad con el Eterno, porque así como me senté, ¿verdad?, a tomar mi desayuno, también tengo que saber en qué parte hice para mi parte espiritual. Cuando nos vamos a sentar al mediodía a recibir nuestro almuerzo, ¿cómo me estoy fortaleciendo al mediodía en la parte espiritual? ¿Sabe? Nosotros veníamos de costumbres tal vez de que una vez a la semana recibíamos la palabra y ya creíamos que estábamos bien para toda la semana. Y por eso que no se crece, no se fortalece, no se multiplica como hijo del Eterno, en otros hijos del Eterno, porque nos confiamos en la parte espiritual. Pero tenemos que tener presente, mis amados, nosotros tenemos una lucha constante. El Yeser Hará no nos abandona ni por un instante, mis amados. Usted puede haber salido de allí, de un tiempo de oración, de haber estado 1 hora con el Señor. Usted sale de esa intimidad con el Eterno y resulta que cuando sale y se encuentra con un problema, con una situación que le desagrada, usted explota. Dice, ¿pero qué me pasó? Si vengo de hablar con el Señor y exploté así de repente. Perdí el control. ¿Qué me pasa? Bueno, eso es para que se dé cuenta. Por eso en nuestras oraciones, ¿verdad?, de nuestro Sidur que hacemos todos los días, dice, Señor, guárdame del Yeser Hará. Haz que mi Yeser Tov sea mayor que mi Yeser Hará, porque es una lucha constante y eso es lo que debemos tener presente. Decía que una de las razones por las cuales a veces nos sentimos desanimados, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos deprimidos, es porque hay malos recuerdos de los cuales no hemos podido liberarnos. Podemos mencionar algunas de estas emociones negativas que se apoderan de nosotros, como la soledad, el rechazo, celos, envidia, el temor. No importa cuál esté tratando de destruirle, solo nos abandonará cuando tomemos la firme decisión de echarle fuera de nuestra vida. Nadie puede controlar las emociones, ellas van a llegar. ¿Cómo evitar entonces que los recuerdos, las pasiones o ideas negativas que invaden la mente nos paralicen? Solo la fe en las promesas de Hashem escritas en su palabra podrán liberarnos de aquellas ideas y sentimientos negativos. Muchas personas, mis amados, tienen las mejores intenciones de hacer las cosas bien, de estar con gozo, de tener paz, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque allí hay sentimientos que están atados a la mente de la persona y no se puede liberar de ello. Eso es algo que primero hay que reconocerlo. Hay que analizarse a sí mismo y ver qué tengo dentro de mí que aún me ata. ¿En qué no me siento perdonado? ¿Sabe? Cuando una persona le pide perdón a Dios, siempre por lo mismo, y le sigue pidiendo perdón por eso, y le vuelve a pedir perdón por aquello que hizo en algún momento, quiere decir que nunca se ha sentido perdonada. Mientras tenga este sentimiento, va a tener una atadura que no va a dejar que el Ruach fluya, el Ruach
Santo de Hashem fluya dentro de su vida y termine de limpiar. Pero ¿dónde está eso? Está en la mente. Entonces muchas veces, mis amados, las oraciones tienen que ser así. Hashem, libera mi mente de aquel recuerdo que me atormenta. Recuerdos de abandono, recuerdos de un abuso sexual que pudo sufrir una persona. Muchas veces eso puede tener atada a la persona por años. La persona no logra desatarse de esa atadura. Malos recuerdos, por ejemplo, de la muerte de un ser querido. Hay personas que no pueden superar la muerte de un ser querido. La recuerdan constantemente. Incluso yo recuerdo haber visitado una vez la casa de una señora que lamentablemente perdió a su hijo. Y ella tenía fotos por todas partes y todo era como un santuario a su hijo. Entonces, ¿cómo ella va a ser sanada de un dolor tan terrible? Por supuesto que una madre que pierde un hijo nunca, me imagino que nunca va a llegar a un momento que diga lo he olvidado, ya no lo recuerdo, eso jamás, porque un hijo nunca se puede olvidar. Pero sin embargo tiene que haber sanidad en medio del dolor. Todos pasamos por diferentes circunstancias y momentos dolorosos, pero ¿qué es lo que tenemos que lograr? Superarlos para poder tener una vida en abundancia. Recordemos que el Señor dijo que Él había venido para darnos una vida en abundancia. Eso no es solamente de Yeshua en adelante. Desde que Hashem entregó la Torá, su propósito es que tengamos una vida en abundancia. Desde la antigüedad Hashem nos dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Pero eso es de acuerdo a la confianza que nosotros hemos logrado depositar en Hashem. ¿Sabe? Por eso a veces el Señor dice que seamos como niños, porque para un niño es más fácil confiar. Cuando nosotros crecemos, la desconfianza es como que creciera también con nosotros. Y por sentirnos muchas veces defraudados con algunos semejantes, pues nos cuesta confiar. Y como nos cuesta confiar en el semejante, también nos cuesta confiar en Hashem. Y eso es algo que nosotros tenemos que superar, mis amados. Hashem no es como los seres humanos. Los seres humanos nos pueden defraudar en muchas ocasiones. Sin embargo, Hashem nunca lo va a hacer. Entonces, ¿qué quiere Él? Que seamos como niños confiando en Él. Que creamos que puede hacer grandes milagros, que puede hacer grandes maravillas, que puede hacer lo imposible. Pero sobre todo, mis amados, que puede sanar nuestro ser interno, nuestros recuerdos más horribles que puedan haber en la mente de una persona, los recuerdos más horribles que pueden haber dentro de una persona. Hashem puede sanarlo, puede curarlo. Él tiene un ungüento santo, Él tiene una forma de trabajar dentro de nosotros que es mucho mejor que una pastilla para los nervios, mis amados. Algunas personas que tienen este tipo de luchas, de emociones que se apoderan de su corazón, que le traen depresión y tristeza, piensan que una pastilla pues les va a quitar todo eso, pero el único y verdadero sanador de nuestra parte, allá donde nadie puede llegar, es solamente nuestro Creador. Bien, referente pues a todo esto que les vengo hablando, de todos estos recuerdos, pasiones o ideas negativas que invaden nuestra mente, tienen entonces repercusión también en nuestro cuerpo, en nuestras acciones. Nosotros tenemos que tratar de superar, obligarnos a cambiar los pensamientos negativos en positivos y salir del círculo vicioso, haciendo lo contrario a la emoción negativa que nos puede agobiar. Si por ejemplo la persona tiende a sentirse sola, nadie me quiere, estoy como abandonada, pues usted tiene que hacer algo para ir contra ese sentimiento. ¿Cómo? Oye, comunicándote con personas, llamando a personas. Hay gente que solo espera que la llamen. No, llame usted también. Busque relacionarse con otras personas. Busque tener contacto con otras personas, porque esto lo va a ayudar a salir de la soledad. Y uno tiene que buscar la forma de sobreponerse a todos estos sentimientos negativos y buscar un camino para superarlos. Por ejemplo,
hacer ejercicios, salir, caminar, conversar, buscar literatura que les suba el ánimo, no tener conversaciones de cosas negativas, de malas noticias. Sabes que hay personas que como que siempre están pendientes de todo lo malo que sucede y sus conversaciones, hubo un accidente, no que si esta persona está enferma, no que si el otro se murió, y sus conversaciones son siempre negativas, pues. ¿Qué es lo que tiene esa persona en su corazón? ¿Qué hay allí, amado? Mucha tristeza, hay mucha frustración, y de esas cosas hay que liberarse para poder tener esa vida en abundancia. Como les decía, el Nefesh, que es de lo que realmente comenzamos a hablar, está en la sangre, tal como lo afirma entonces el versículo de Ki Adam Unafet de Barim 11:23. El Nefesh es influenciado por las acciones de la persona, los actos buenos, como caridad y la ayuda, ya eso se los dije anteriormente, que nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que haya en nuestra mente. Y bueno, mis amados, vamos entonces a dejar el estudio hasta aquí por hoy. La próxima semana vamos a hablar más detalle con las otras partes del alma. Ahora me gustaría pues darle las gracias a todos mis amigos y hermanos que se conectaron a través de Instagram, y vamos a seguir aquí por Meet. Recuerde hacer ¿cómo se dice? El like. El like, escribir y apoyarnos, hacer sus comentarios, que eso también para nosotros es de mucha bendición. Que el Eterno les guarde, mis amados de Instagram, y nos volvemos a ver el próximo sábado. Recuerden también el día miércoles tenemos también a través de Instagram la clase del Moré Esteban, el jueves también con el rabino, el día miércoles también por Instagram estamos pasando los programas radiales a las 10 de la mañana, así que bueno, aquí estamos en contacto, mis amados. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Vamos entonces ahora a continuar con mis amados de Lip, quienes están por